Bueno, vamos a empezar la ponencia. Muchas gracias por asistir. Y la ponencia se denomina La educación pública en Andalucía, impulsada por inteligencia artificial. Y el ponente, que creo que ya lo conocéis más de uno, Francisco Silveira García, jefe de Servicio de Sistemas Digitales en Educación de la Agencia Digital de Andalucía. Bueno, venga, por favor. Bueno, voy a presentar un poco que, bueno, aparte del nombre o el puesto rimbombante de Servicios Digitales de Educación, voy a contar un poquito de dónde vengo para que os encajéis a dónde llego, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando en la informática de educación. O sea, yo empecé a trabajar en educación cuando los ordenadores estaban con MS2, cuando los programas eran en entorno MS2 con lenguaje Clipper, y sigo trabajando en educación. O sea, que he vivido toda la evolución tecnológica de la informática en general. O sea, yo empecé con un Commodore 64, el que conozca eso, Union Spectrum, y el primer ordenador que hice, el primer programa informático que hice para educación era para mi padre, que era el director del colegio. Y me pedía un programa con un Amstrad. Si alguno conocisteis el Amstrad, había un modelo de Amstrad que se llama PCW, que venía con una impresora pegada. Entonces mi padre, eso de la impresora fue magnífico para sacar los listas de clase. Y desde aquel entonces, en BASIC, o sea, que estamos hablando, abuelito dime tú, estaba hablando de la historia de la informática hasta el día de hoy, que claro, hemos vivido todas las revoluciones tecnológicas. Hemos vivido el uso del ordenador personal, después aparición de Internet, los navegadores, buscadores, dispositivos móviles, todo eso. Estoy hablando de revoluciones tecnológicas que nos han afectado hoy en la educación también. Dispositivos móviles, redes sociales, y ahora estamos en el boom. Pero el boom, o sea, digo el boom porque todas estas revoluciones tecnológicas, si pintamos gráficas asíntotas o exponenciales, han ido así, 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 y yo creo que vamos. Y digo creo porque ayer estuve hablando con un responsable de Google que me contó lo que va a venir y digo, ¡pum! Vamos así, ¡pum! Y esto viene por culpa o a favor de la IA, ¿no? De la IA, inteligencia artificial, que es para lo que estamos todos aquí. Entonces, yo trabajo en la Administración Pública Andaluza, en la consejería que se llama de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Llevo, ya os digo, muchísimos años, los que me conocéis, trabajando allí de responsable de informática y he vivido y he desarrollado, y esa es mi ponencia, lo que vengo a contar ahí, proyectos de inteligencia artificial y he participado en lo que se está implantando, lo que se está desarrollando en materia de inteligencia artificial en la comunidad docente. También estoy, digamos, en fases de asesoramiento a los compañeros en materia de hacia dónde tenemos que ir en la formación del profesorado y en la formación de nuestro alumnado. O sea, que son todos los ámbitos que hay que abarcar en materia de inteligencia artificial. Entonces, mi ponencia de hoy habla en las dos áreas que nuestro organismo, que es la Consejería de Educación, se llama Desarrollo Educativo, está apostando o está trabajando en materia de la inteligencia artificial. La primera, que es la pura administración, o sea, la administración trabaja para la administración en la mejora de la administración, y la segunda, en la parte ya, la docencia, la pedagogía o el uso de estas herramientas en materia de estoy en el aula, tengo a los alumnos y yo soy profesor. Entrando en la primera parte, que es la IA de la administración, estamos ahora todos locos con la inteligencia artificial porque nos ha roto los esquemas desde que salió ChatGPT. Pero la inteligencia artificial existe. Me acuerdo yo, en el 93 estaba haciendo proyectos fin de carrera, el que estaba al lado mío. Lo mío era kernel de Linux, pero el que estaba al lado mío era redes neuronales con Turbo C para detección de puntos cefalométricos. O sea, que estaba un tío en el año 91 ya haciendo lo mismo que hace el Face ID del iPhone. O sea, que esto no es nuevo. Entonces, la inteligencia artificial ha tenido una disciplina que ha ido creciendo en materia de analítica predictiva y algoritmos de analítica predictiva y ha tenido un boom, que es el que estamos viendo todos, de la parte degenerativa. Entonces, en ese sentido, la parte predictiva, nosotros partíamos de un escenario muy, muy, muy potente y muy óptimo para el que quiera desarrollar proyectos de inteligencia artificial, que son los datos. Si no hay datos, no hay entrenamiento, y si no hay entrenamiento, no hay aprendizaje automatizado, y si no hay aprendizaje automatizado, pues no hay desarrollo. Entonces, en Andalucía, miro allí a los compañeros del País Vasco,
tenemos un sistema de información que se concibió hace más de 20 años. De hecho, queremos el año que viene hacer el 25 aniversario de la concepción de este sistema de información que se llama Seneca, un sistema de información que nació para aglutinar todos los sistemas y todos los trabajos que hacen en el centro en un programa informático. En ese programa informático pues empezamos con cosas muy básicas, que es la matrícula, los boletines, las faltas, y después de 25 años pues ha ido creciendo en todos los aspectos de lo que ocurre en un centro educativo y lo que le ocurre a la familia de los centros educativos. O sea, ya en Seneca conviven todos los aspectos, desde que un orientador hace una medida específica y queda todo registrado, o quién come en un comedor, o quién pide una beca, o cuánto se gasta un colegio en electricidad, o cuántos niños tienen abandono escolar en los distintos cursos académicos, o miles de otros aspectos, cuántos programas educativos de ecoescuelas se están desarrollando en Andalucía Oriental. O sea, Seneca como sistema de información es el todo donde conviven todo lo que ocurre en un sistema educativo. No hay otro sistema de información. En otras comunidades hay diversidades de sistemas de información, hasta el punto que hay sistemas de información para infantil primaria y bachillerato, y otros sistemas de información para las escuelas oficiales de idiomas, y otros sistemas de información para los conservatorios. Aquí, bueno, por suerte o por desgracia, nacimos con un modelo centralizado que ha ido creciendo y que nos ha permitido mantener una política y una evolución de los datos de todos nuestros alumnos, de todos nuestros centros, de 20 años. Entonces, esa es la riqueza que tenemos nosotros como base de información para hacer trabajos de analítica predictiva. Ya empiezo a hablar de inteligencia artificial, machine learning. Tenemos un sistema de información y una volumetría de datos en el que tenemos el historial académico de 1.800.000 alumnos que están ahora mismo matriculados. Tenemos los historiales académicos de 4 millones de alumnos que han estado en el sistema educativo desde el año 90 hasta ahora. De hecho, yo puedo encontrarme en mi historial académico accediendo a Seneca. Y después tenemos la vida administrativa y todo lo que ha ocurrido en los centros educativos de 107.000 docentes, que son los que hay ahora mismo en el sistema educativo público andaluz. Más multitud de otros factores que ocurren en el sistema educativo, como quién ha pedido una beca, qué renta tiene esas personas para pedir una beca. O sea, multitud de factores que nos sirven para después generar tratamiento e inferir información, ¿vale? Ese era el ecosistema, el escenario que teníamos, que nos permitía desarrollar proyectos de analítica predictiva. Ya empezamos a hablar de la inteligencia artificial no generativa, pero sí el machine learning. Entonces, con ese escenario que ya teníamos en 2020, es cuando empezamos a concebir un proyecto que le llamamos Hipatia. Le buscamos la vuelta de tuerca al nombre para hacerle un acrónimo de herramienta de no sé cuándo, no sé qué, e inteligencia artificial. Ese es nuestro proyecto Hipatia. Hipatia es un proyecto que nació en 2020, en el que lo dividimos en dos áreas temáticas, de crear un data warehouse con un modelo de explotación de datos, lo que se llama la gobernanza del dato, un modelo de gobierno del dato para la explotación de todos los datos del sistema educativo desde un único sitio, pero también nació con esa infraestructura de datos que teníamos normalizada, de que teníamos un montón de volúmenes de datos para explotar, para desarrollar proyectos de inteligencia artificial basados en analítica predictiva. Ese fue el punto de partida. Entonces, en 2020 empezamos a trabajar primero en definir un modelo, definir una infraestructura, definir una serie de conjuntos de datos que nos servirán a futuro para hacer prospección, y con ese escenario empezamos a desarrollar proyectos de machine learning. Entonces, el primer proyecto ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Por lo mismo? No lo sabemos, ¿no? ¿Enchufamos corriente por si acaso? Bueno, yo continúo porque a mí el PowerPoint no me hace falta. El primer proyecto que lanzamos fue lo que se llama el proyecto de estudio del abandono escolar. O sea, uno de los factores que más importan en el sistema educativo es el concepto de abandono. Esto, cuando estuve ayer en el SIMO y hablando con personas del sector privado y sobre todo las universidades privadas, ellos están desarrollando desde hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos, las universidades americanas,
tienen el foco del abandono escolar no en este caso, el abandono universitario, es una de las cosas que más les preocupa y sobre los cuales más están incidiendo. ¿Por qué? Porque a un universitario americano que se le vaya de la universidad, que abandone porque no prospera, porque no está contento, porque no le gusta el profesorado, porque no se engancha en la universidad, son $4.000 menos que está percibiendo en la universidad. Entonces, el trabajar sobre el abandono y predecir el abandono y anticiparse al abandono, para ello es seguir manteniendo una caja, una recaudación, ¿no? Entonces, el abandono aquí en Andalucía, como medida política, como medida de mejora del sistema educativo, era uno de los factores que más preocupaba en aquel momento, estamos hablando de 2020, a nuestros políticos. Entonces, fue el primer proyecto que desarrollamos en materia de Machine Learning, de prospeccionar el abandono escolar. O sea, ¿cómo puedo saber yo si llego el 1 de septiembre a dar clase? Si yo soy un docente, que por primera vez llego a ese centro educativo porque he estado en otros años en centros educativos distintos, ¿cómo puedo saber yo si las personas que tengo ahí me pueden abandonar o no me pueden abandonar? Porque no los conozco de nada, porque llevo muy poco tiempo en el centro. Entonces, esa es la parte ya que algorítmicamente fue el reto que nos planteamos, calcular o predecir el abandono. ¿Cómo hicimos el proyecto de abandono? Pues un proyecto de este tipo, lo primero que se hace es coger el conjunto de datos. O sea, primero, ¿qué vamos a analizar para prospeccionar el abandono? Primero definimos una trayectoria temporal, es decir, me interesa los últimos 10 años de lo que ha ocurrido. ¿Ahora va? Sí. No sabemos por qué, ¿no? Bueno, me interesa los últimos 10 años de lo que ha ocurrido en el sistema educativo, en el sentido que sabemos perfectamente que un niño que entró en primaria hace 10 años, cómo ha evolucionado en bachillerato. Y metemos al sistema un conjunto de variables. ¿Cuántas variables empezamos a meter? 500 variables. ¿Qué tipo de variables empezamos a meter? Variables del tipo edad del alumno, edad del padre, sexo, edad de la madre, renta, domicilio, ubicación geográfica, número de aprobados, número de suspensos, número de faltas, así hasta 500 variables del sistema educativo. De esas 500 variables, ahí es donde empezamos ya a meterle tecnología para inferir. ¿Qué tecnología? Pues lo que ahora mismo hay en el mercado. Esto ya es una parte muy informática, pero en el mercado, en el área de software libre, nosotros tenemos la base de datos Oracle con todos los datos y ahora empezamos a usar los productos que se usan en este proyecto de analítica predictiva para explotar e inferir. Entonces, con esa tecnología y con esa infraestructura empezamos, sigo para adelante, a los análisis exploratorios. En definitiva, ¿qué algoritmos de Machine Learning nos interesa para llegar a un buen resultado? Este tipo de proyectos tienen una ventaja que tú puedes aplicar el mismo algoritmo a cursos anteriores que saben que niños abandonaron. Entonces, lanzo algoritmos del tipo de árboles de decisión, random forest, tal, y veo qué algoritmo se adecua más porque la predicción se ha comportado tal como se hizo en la realidad. Cuando ves que ese algoritmo se adecua más a tu problema, es el que aplica para el futuro. En este caso, el algoritmo que más se adecuaba siempre era el de árboles de decisión. Este es un tema muy tecnológico, pero bueno, lo cuento, ¿no? En definitiva, defines los modelos Machine Learning, generas una serie de resultados y lo contrastas con cursos que ya tú conoces, lo que ocurrió, y montas una herramienta para predecir, en el sentido que obtiene resultados. Aquí están las variables que estábamos hablando, 174 variables, y como resultado del proyecto te das cuenta que de esas 174 variables realmente hay 8 o 10 variables que son verdaderamente prescriptoras. O sea, a lo mejor te das cuenta que, por supuesto, el sexo no tiene nada que ver, que si obtuvo beca, no obtuvo beca, no tiene que ver, pero el porcentaje de asignaturas suspensas del curso es un 12% para inferir si el niño va a abandonar. Si la edad del tutor más joven, que es una cosa que nos sorprendió, o sea, el algoritmo decía, si el padre del niño, y decía el padre, no decía la madre, si el padre del niño tiene una edad entre 25 y 30 años, la probabilidad de que el niño abandone ronda casi el 80%. Pero además hay otras variables que no estaban aquí, pero nos sorprendía muchísimo, que era, por ejemplo, si el niño estaba, o la niña, estaba cursando religión evangélica y no religión católica, la prospección de que el niño abandonara o la niña abandonara clase era ya casi del 90%. En definitiva, tú montas una plataforma, montas un algoritmo,
tienes una serie de variables prospectoras que te predice lo que sería el abandono escolar en un porcentaje. ¿Hasta qué punto predice? Pues los resultados de este proyecto pues nos daban que en cuarto de eso llegábamos al 93% de predicción. O sea, teníamos una capacidad de predecir hasta con un 93% de seguridad de que las personas, los niños o las niñas iban a abandonar clase. A medida que te ibas a niveles inferiores, tercero de eso, segundo de eso, iba bajando la probabilidad, pero seguía siendo muy alta. O sea, en primero de eso el 89%. Fijaos, del 89 al 93 no hay mucho diferencial. Y con esta plataforma y con esta tecnología teníamos la capacidad y tenemos la capacidad de explotar y ponerlo a disposición del profesorado. A medida que aprendimos, porque aprendimos a desarrollar el primer proyecto de abandono, lanzamos una serie de proyectos que tenían un menor impacto. Y ahora decir, ¿por qué tenían un menor impacto? Porque una de las cosas más complicadas cuando desarrolla proyectos de inteligencia artificial a efectos de protección de datos es el perfilado de los niños. O sea, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Estatal de Protección de Datos, una de las cosas que más garantiza y trata de buscar más seguridad es que las empresas, sobre todo las empresas, no hagan perfilados y que esos perfilados después tengan un tratamiento descontrolado. Entonces, el perfilado es la palabra prohibida, como yo digo, a efectos de tratamiento automatizado, lo que es inteligencia artificial, y unido a los menores. Entonces, teníamos una serie de trabajos que hacer en materia de protección de datos. Lanzamos otros proyectos que no repercutía a los niños directamente, sino repercutía a mejorar la planificación del sistema educativo. Lanzamos nuevos proyectos de Machine Learning para predecir el número de aulas que yo necesito para el año que viene o el número de profesores que yo necesito para el año que viene. Si yo estoy planificando que necesito 7 profesores de bachillerato en Linares, de bachillerato, y realmente los alumnos de Linares tienden a los ciclos formativos, a la FP, me estoy quedando con 7 profesores en Linares con los brazos cruzados sin tener niños. Y encima estoy teniendo 7 clases de FP con falta de profesores. Entonces, un acierto y una planificación exacta de las plantillas de las unidades te hace un ahorro de escala y una satisfacción de lo que es la dimensión de años futuros del sistema educativo muy importante. Entonces, estos fueron los proyectos que empezamos a desarrollar. Proyectos que anteriormente la consejería lo desarrollaba con técnicas matemáticas puras o de explotación de datos puros. O sea, la planificación nunca se ha dejado de hacer, siempre se ha hecho, pero se hacían con mecanismos mucho más pesados, mecanismos mucho más complejos, en el sentido de que la realidad es que la planificación en la consejería se suele hacer durante 6 meses. Empiezan a lo mejor en septiembre y en marzo tienen más o menos ya planificado lo que voy a necesitar en el curso siguiente. Con este tipo de tecnología, lo que se hacía en 6 meses lo resolvíamos en 2 semanas. O sea, habíamos conseguido un ahorro de tiempo y sobre todo de costes de tener un acierto en una planificación con analítica predictiva comparado con la planificación tradicional a base de extracciones y cómputo de datos, que la ahorraba casi en 6 meses, lo que anteriormente se hacía en 6 meses ahora lo teníamos en 2 semanas. Entonces, aquí seguimos aprendiendo muchas cosas, sobre todo en materia de protección de datos. Entonces, fuimos aprendiendo de que por mucha muy buena voluntad que tuviéramos de producir y mejorar el sistema educativo, había un déficit operativo de gestión de lo que dice el Reglamento de Protección de Datos o la Ley de Protección de Datos estatal. ¿Y qué viene a decir? Pues que este tipo de proyectos hay que iniciar la protección de datos desde el diseño. O sea, antes de yo empezar este tipo de proyectos, tenemos que empezar con el primer elemento esencial, que se llama el estudio de evaluación de impacto. Es lo que dice la ley. La ley dice, usted no puede empezar a hacer proyectos de analítica predictiva con menores que puede inferenciar y que puede perfilar si usted no hace primero una evaluación del impacto que puede tener en caso de una brecha de seguridad. ¿Qué pasaría si llega un hacker y se lleva todos los datos que está usted haciendo? ¿Qué medida de seguridad está usted aplicando para que nadie se lo lleve? ¿Está usted anonimizando los datos antes de empezar a operar con ellos por si alguien le roba los datos, no haya un problema de seguridad? Entonces, todo ese tipo de medidas y de acciones se establece en el estudio de evaluación de impacto. Sin estudio de evaluación de impacto no hay nada que hacer antes para empezar un proyecto de analítica predictiva e inteligencia artificial. ¿Qué más aprendimos? A los consentimientos. Los consentimientos es fundamental. Los padres tienen, madres, los tutores legales, tienen derecho
a conocer que se va a hacer analítica predictiva con los datos de sus hijos y tienen derecho a lo que dice la protección de datos, acceso, rectificación, cancelación o... no me acuerdo, me falta uno. En definitiva, ¿qué hicimos para que el Consejo de Transparencia decía es que si usted no tiene el consentimiento de los padres para haber hecho analítica predictiva, usted no puede hacer analítica predictiva? Entonces, en pro de poder seguir desarrollando este tipo de proyectos, lo que hicimos en el formulario de matrícula de todos los padres, en la cláusula de protección de datos que nadie se lee, dice que sepa usted que los datos de su hijo en la matrícula va a ser sometido a un registro de actividad de tratamiento que, en virtud de las potestades de la consejería, que le permite a usted, como padre, el derecho a acceso, rectificación, cancelación y tal, y además permitirá el tratamiento automatizado de los datos de sus hijos. O sea, cumpliendo esa primera parte, ya teníamos un consentimiento explícito de poder hacer tratamiento de los datos. Por supuesto, publicar los registros de actividad de tratamiento, que es una página web que tiene la Junta de Andalucía, que cualquiera que veáis, y si tenéis curiosidad, si vais al registro de actividad de tratamiento de la Consejería de Educación, os vais a encontrar que dice, oye, pues con los datos de las matrículas se van a poder hacer analítica predictiva, ¿vale? Entonces, cumpliendo ya toda esa parte normativa, ya empezamos a avanzar con más seguridad en nuevos proyectos de analítica predictiva. ¿Cuál fue el siguiente proyecto que desarrollamos ya, que teníamos toda esa lección aprendida de la garantía de protección de datos, con toda seguridad y, sobre todo, sin el temor de que un padre nos denunciara y cometiésemos una infracción? Pues el siguiente que hicimos, que fue el más reciente, fue el curso pasado. Bueno, estos son ejemplos de... Me he ido para atrás. El siguiente que hicimos, después de los de planificación, es el proyecto de la admisión en FP. ¿Eso a qué se refiere? Pues que es el primer proyecto que poníamos inteligencia artificial de analítica predictiva al servicio del ciudadano en tiempo real. ¿Cómo? Yo soy alumno, voy a echar en julio, voy a echar una solicitud de FP, quiero echar el ciclo formativo de desarrollo de aplicación informática en el Instituto Tal de Granada, o quiero hacer un ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web en este Instituto de Huelva, o lo que sea, quiero pedir la prescripción. La prescripción FP es exactamente igual que la prescripción en la universidad, exactamente igual. Quiero matemáticas, quiero estudiar farmacia, quiero estudiar medicina. En FP, ahora mismo, la demanda está ya casi acercándose a la demanda universitaria. Ayer lo comentaba también en Madrid, hay comunidades autónomas ya que la demanda en FP es muy superior que la demanda universitaria. Aquí en Andalucía no, porque tenemos 9 universidades públicas, aparte de las privadas, y sigue siendo la demanda en la universidad superior a la de la FP. Pero bueno, en definitiva, hay un proceso de prescripción en que los niños y las niñas van pidiendo ciclos formativos y, en teoría, la que pretende es que se le den su primera petición. Pero como hay tanta oferta, o sea, como hay tanta demanda ante la oferta, pues realmente la probabilidad que obtenga plaza o no tenga plaza depende de muchos factores. El primer factor es la nota, evidentemente. Y sobre todo que cuando un alumno pide algo, le falta mucha información de ¿obtendré plaza? Entonces, ¿qué hicimos en este proyecto? Pues crear un sistema con Machine Learning que le propone al alumno, en tiempo real, cuando está echando la solicitud, de decir, si pones esto, usted tiene una probabilidad muy baja de cogerla. De manera que el alumno puede reflexionar y decir, bueno, si es que tengo muy poca probabilidad, mejor pongo el desarrollo de aplicación informática en Huelva, porque ahí tengo mucha más probabilidad que no. Le permitía la toma de decisiones en tiempo real. Para que lo veáis, esta sería una realidad. Esta es la pantalla que pusimos a disposición de nuestros alumnos, en la que antes de entrar a pedir, le decíamos, ¿quiere usted que le hagamos una simulación de la probabilidad de plaza? Y antes de aceptar, le damos un poco de términos legales, los términos de uso típicos cuando entramos en cualquier plataforma, ¿eh? Que sepa que esto es un tratamiento automatizado, tacatá, 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 y le dábamos pues, el tema del consentimiento, la cesión, la declaración de protección de datos, la información de registro de actividad de tratamiento. En definitiva, el alumno iba a ser sometido a un proceso de analítica predictiva con sus datos, pero dando el consentimiento él mismo. Nosotros, la Administración, no podemos hacerlo sin su consentimiento. Y así lo hicimos. Entonces, el alumno está rellenando su solicitud, da su consentimiento, bueno, es la misma información que antes, y ya en tiempo real, a medida que ponía, en este caso, un alumno que estaba pidiendo de la familia Energía de Agua el ciclo formativo de energías renovables en el Instituto ACI de Guadix,
le decimos, pues usted, con la analítica predictiva que hemos hecho y con todo el historial que sabemos, tiene una probabilidad muy baja o baja de obtener ciclos. El alumno en ese momento tiene la capacidad de decidir, pues yo no lo voy a pedir en Guadix. Creo que a lo mejor en Granada Capital hay otro centro que lo imparte y me va a dar una probabilidad más alta. Entonces, esa es la virtud de este proyecto, de producir Machine Learning a los alumnos en tiempo real y con la capacidad de decisión del propio alumno. Siempre teniendo mucho cuidado que, ojo, esta simulación o predicción está calculada en base a datos históricos y tiene un valor exclusivamente orientativo y que lo que no genera derecho ni expectativa de derecho. Típico que ahora quiere el alumno recurrir, mire usted me dijo que tenía mucha probabilidad y no ha entrado y me he equivocado y me habéis inducido a equivocarme. No, usted tiene la decisión de hacerlo, tomarlo, sí o no. Ese fue el planteamiento a nivel de interfaz. A nivel tecnológico, teníamos modelos predictivos con todo el algoritmo que teníamos anterior y metimos un componente tecnológico que es el VentoML, que es el que nos capacitaba en tiempo real a aplicar los algoritmos de analítica predictivos con los datos académicos que teníamos de CENUR. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, esta es la interfaz, que de los 111.000 alumnos que entraron en ese formulario, el 43% usaron el servicio. Era la primera vez que lo poníamos, había cierto desconocimiento. También cuando te hablen los términos legales, a muchos alumnos les da un poco de miedo, diciendo, oye, ¿qué me estás contando? Yo esto no lo entiendo, esto de lo legal, pues cancelo y no sigo. Pero otros sí lo usaron, 43% lo usaron. ¿Qué resultados tuvimos? Pues los resultados de los que les dimos una probabilidad muy alta, el 81% acertamos. A los que les dimos una probabilidad alta, aquí por lo que digo yo, mejorable, y ahora explico también por qué es mejorable, solo al 52% acertamos. A otro que le dimos muy alta, el organismo fue demasiado conservador, porque el resto, el 48%, el 47 y pico por ciento restante que le dijimos probabilidad alta, no le dimos plaza, ¿vale? El 70% en lo que le dimos una probabilidad baja no obtuvo plaza, con lo cual también acertamos. Y el 91% que le dijimos que tenía una probabilidad muy baja, no les dábamos plaza. Con lo cual, pongamos esos alumnos que podían plazas en las que le estábamos dando una probabilidad muy baja, en tiempo real tenían la capacidad de decir, no, esto que tengo una probabilidad baja no la pido, es que me ha pedido otra cosa que tenga más posibilidad de pedir. Digamos que ahí la inteligencia artificial facilitaba esa toma de decisiones a los alumnos en tiempo real. ¿Vale? Digo mejorable porque encima habíamos tenido una circunstancia muy complicada, en el sentido de que el sistema educativo, la FP, era o había sido relativamente estable en los últimos 5 años, pero curiosamente, en julio de este año entró una nueva normativa de FP que cambiaba los planes de estudio, que cambiaba los ciclos y que nos creaba un conjunto de enseñanzas nuevas que no estaban en años anteriores, con lo cual predecir el comportamiento de algo que era nuevo era complicado. De hecho, tuvimos que también procesos de mapeado por similitud. Me lo había inventado porque no me sé los ciclos, pero pongamos que hay un ciclo de imagen y sonido. Históricamente se llamaba imagen y sonido y ahora se llama imagen y sonido y computación digital o tratamiento de imágenes digitales. Claro, no es el mismo ciclo, no es exactamente el mismo plan de estudio, pero tiene bastante similitud. Entonces, ahí es donde tuvimos riesgo en la algorítmica de este año, simplemente por un cambio normativo y también ese riesgo lo que hacía que, bueno, el año que viene afinaremos más y lo tenemos todo preparado. Cambio de chip. O sea, esa ha sido toda la trayectoria que hemos tenido de analítica predictiva en proyectos basados en el tratamiento de los datos alumnados a favor de la administración. ¿Cuál fue ya con la aparición? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Por dónde voy? ¿Me quedan 19 minutos? ¿Esto es cuenta atrás? Ah, pues vamos bien, vamos bien. ¿Dónde empezamos también a meter Machine Learning también desde el punto de vista de la administración? Pues ahí cuando apareció ChatGPT y empezamos a ver cómo ChatGPT estaba prestando servicio primero a los ciudadanos y después ya a los sectores empresariales y tal, ya empezamos a pensar, oye, ¿de dónde podemos nosotros usar este tipo de herramientas, este tipo de mecanismos, este tipo de algoritmos o todo lo que es la inteligencia artificial generativa? Pues en nuestro centro de atención a usuarios, en Cauce. Cauce es nuestro call center, es un call center que atiende a toda la comunidad educativa, ronda entre 80 y 100 personas que atienden el teléfono, que atienden los correos electrónicos, que atienden un canal chat en el que la gente por chat le está diciendo, oye, que
Voy a hablar de lo más habitual, el de las becas, pues oye, que cuándo voy a cobrar mi beca, que eché la solicitud, todavía no me han pagado, que tengo la solicitud concedida y tal. Entonces, los operadores atienden la respuesta de nuestros ciudadanos. Ahora mismo, a nivel de alumnos, pues alrededor de 240.000 alumnos andaluces piden becas de todo tipo. La más habitual, la beca general y la beca de educación especial. Y esos alumnos, pues desde que piden la beca hasta que cobran o no cobran la beca, le dice que está concedida o denegada, tiene un periodo de incertidumbre diciendo qué pasa con mi beca, que oye, que yo necesito el dinero, que necesito cobrarlo cuanto antes, que para mí es una necesidad la beca. Entonces, en nuestro call center casi el 40% de las llamadas y las interacciones que tenemos durante todo el curso escolar son gente inquietas por su beca. Entonces, en ese sentido, como no atendíamos la demanda y somos conscientes que no atendemos la demanda en el ámbito de... Hay días que nos han llamado por teléfono, al teléfono de becas, alrededor de 3.000 personas y solo hemos sido capaces de atender 500 llamadas. O sea, fijaros la cantidad de pérdida de llamadas y sobre todo hay momentos pico que es casi imposible, esto es como Renfe. Entonces, ahí es donde empezamos a abrir otros canales de atención que no era el teléfono e inducir a las personas que nos llamaran por otros canales que eran no tan transaccionales, no dependiendo del ya, pero sí te permitía interactuar de forma más positiva o más interactiva, que era el canal web y el canal chat. Y ahí es donde empezamos a meter la inteligencia artificial de OpenAI, del ChatGPT que conocemos todos, para poder atender y mejorar la atención. ¿Cómo lo hicimos? Pues en nuestro call center, nuestro software de call center, lo integramos con OpenAI, cargamos una batería de preguntas y respuestas que conocemos que normalmente nos preguntan. O sea, el 90% de las preguntas que nos preguntan de becas siempre son las mismas, son repetitivas, formuladas de una manera o de otra, pero te está preguntando la misma. Eso fue lo que llamamos la base de conocimiento. En la propia composición de la base de conocimiento también incluimos el autoentrenamiento, y ahora lo enseñaré en tiempo real, en el sentido que cuando modelábamos una respuesta, hacíamos también la pregunta, pero le decíamos al ChatGPT, genérame 5 preguntas más que te puede hacer un ciudadano para esta respuesta. Y la metíamos también en la base de datos. Entonces, con ChatGPT íbamos montando una base de datos muy potente de preguntas y respuestas. Ese procesamiento de esas preguntas y respuestas se tipificaban, se digitalizaban con lo que se llama los algoritmos de embedding. En definitiva, es una representación matricial de cada respuesta y se cargaba en tiempo real nuestra base de datos para que cuando alguien te preguntara algo, buscara la respuesta más adecuada. Esto es de los puntos más importantes en el uso de la inteligencia artificial en la atención a la ciudadanía. Poner un robot a contestar al ciudadano es una locura. Es una locura, es un riesgo altísimo, porque las primeras pruebas que hicimos les dábamos respuesta a los ciudadanos directamente de lo que decía ChatGPT y aparecía el famoso efecto de los hallucinations, las alucinaciones. Hasta el punto que nos hizo mucha gracia porque decía, oye, que tengo un problema con mi beca, ¿con dónde puedo contactar? Y decía el ChatGPT, muy bien, usted, como es de Sevilla, vaya usted a la delegación de Sevilla, tal, y ya, o puede llamar al teléfono 955 36 44 22. Y nosotros decimos, ¿y de dónde puñeta ha sacado el 36 44 22? Es más, ya por curiosidad lo buscamos en Google, no lo encontrábamos, llamamos por teléfono, no cogía nadie el teléfono, se lo había inventado. Entonces, es una locura poner herramientas generativas a contestar directamente al ciudadano. Es un riesgo altísimo, porque estamos generando derechos y expectativas de derechos. No os podemos imaginar si tuvo un alumno en periodo de presentación de una solicitud, un robot de este tipo, le dice el plazo de presentación de solicitud es del 1 al 10 y en vez de ser del 1 al 10 al 8. Lo estamos infiriendo o llevando a un error que además le está penalizando porque la persona se puede quedar sin su beca por haberle informado mal. Entonces, en proyectos de este tipo, la forma de operar es tienes que dar un conjunto de respuestas cerradas, siempre cerradas, que la propongan tú y que cuanto más amplio sea el conjunto de respuestas, más seguridad tienes de atender todo lo que te pregunte. Siempre aplicando la inteligencia artificial, evidentemente, pero nunca una respuesta abierta que te la da una herramienta generativa porque el riesgo de las alucinaciones es altísimo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues montamos esa base de preguntas y respuestas, pero además autoentrenábamos en tiempo real a esa base de preguntas y respuestas. Os lo voy a enseñar porque esta parte a mí me parece muy chula verla, porque esto es verdad, lo que voy a enseñar está en producción. Si no me falla el internet y no me falla el VPN y todas esas cosas, pero para que veáis, la VPN está.
cómo funciona esto de cauce. Ahí ha salido Copilot, pero ahora os voy a hablar del Copilot para que entendáis cómo... Mientras se conecta, cuando digo Copilot, voy a mencionar Copilot, a mí Copilot me parece la palabra más acertada. O sea, Microsoft, es una opinión, ha tenido un acierto con encajar la marca Copilot en cuanto al uso de inteligencia artificial en el apoyo, en la atención, en el trabajo, porque realmente donde la inteligencia artificial tiene potencia es en copilotarte a ti, ayudarte a ti a hacer cosas, pero en ningún caso lo haga ella sola, sino a ti te propone como un copiloto, pero tú decides porque tú eres el piloto. Entonces, la palabra copilot, la palabra copilotar o algún palabra que se parezca más a esto es la más adecuada al uso de la inteligencia artificial cualquiera de nosotros en nuestro ámbito laboral. El que haya usado ChatGPT y le dice, oye, redáctame lo que sea, te hace una redacción muy buena, pero tú no usas esa redacción directa. Tú la tuneas, la adaptas, la mejoras o la corriges, que se puede equivocar. Bueno, esto es nuestro producto nuestro software de CRM que tenemos ahora mismo. Software nuestro, desarrollado todo por nosotros. Software que es muy maduro porque tiene más de 15 años de desarrollo y este es el módulo de entrenamiento de nuestra IA. Este es lo que llamamos nosotros el entrenador. Aquí están toda la base de preguntas y respuestas que hemos generado a base de la experiencia. En concreto, ahora mismo tenemos 167 respuestas. Esto es un entrenador de un ámbito muy específico, que es becas. Este es el entrenador de becas. Y aquí hemos ido definiendo una cosa, que son los contextos para contestar. El contexto es qué convocatoria de beca estoy, en qué estado se encuentra mi beca. Esto es un título de sobre qué me va a preguntar. Y aquí está la pregunta o baterías de preguntas y aquí está la respuesta oficial. O sea, la máquina nunca va a dar una respuesta que no esté en este canal. Con esto prescindimos o evitamos el riesgo de las alucinaciones. Y siempre sabemos que, aunque conteste algo mal, el riesgo de lo que haya contestado mal siempre va a estar en esta batería de respuestas. Esto es lo que llamamos nosotros la parte de entrenamiento. ¿Cómo entrenamos? Bueno, entrenamos primero por el propio uso de los ciudadanos. Esto es el entrenador. El entrenador, esto es real, esto en tiempo real, esto se conecta ahora mismo a Azure OpenAI en tiempo real, en el sentido de que hay personas, los de segundo y tercer nivel del call center, que mejoran el entrenador en función de las cosas que está preguntando y se está equivocando la IA en contestar. Entonces, el entrenador le permite a la persona que entrena definir un contexto. Oye, mira, estoy en la beca general y la beca mía está denegada. Y ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo voy a cobrar? Si no me deja mal, que esto es directo, le informamos que los pagos se van realizando de forma progresiva. Manténgase a la espera e ir consultando. Y ella dice, ¿pero cómo me estás contestando esto? Si la beca está denegada. Dice, bueno, pues voy otra vez a la base de datos y corrijo esta respuesta, porque se está equivocando. Hasta tal punto que los operadores que están trabajando nos generan en tiempo real una sugerencia, en el sentido de que, pongo cualquiera, estos son ejemplos que los de segundo nivel son respuestas que ha dado la IA mal y que son susceptibles de mejorar para que futuras respuestas se hagan bien. Voy a enseñaros cómo lo hace. Fijaos, aquí hay datos personales. Este dice, bueno, el motivo es que es justificante, vamos, busca el contexto es que le ha dado una convocatoria y tiene un reintegro en proceso. Dice, bueno, le adjunto un justificante del cambio del motivo de la beca. Esta, en definitiva, le han pedido que devuelva el dinero de la beca. Y te han mandado un justificante al call center. Y ahora dice el call center, si necesita realizar alguna modificación de su solicitud, lo tiene que notificar al servicio de beca de la delegación. Todo esto lo ha dicho un humano, ¿vale? ¿Qué provincia se vería? Y ahora la persona dice, Huelva. Dice, ya habíamos solicitado el cambio para educación pedagógica y tenemos la factura de reeducación. Y ahora la respuesta que le da la máquina a la inteligencia artificial dice, si lo desea, a través del siguiente enlace podrá acceder al trámite de recurso de reintegro de La persona que está viendo lo que ha contestado la IA dice, no, esto está mal, hombre, usted no puede darle esto porque ya te ha dicho que es Huelva. Lo que tiene que darle son los datos de la delegación territorial. O sea, ahí te sirve para que la máquina, cuando ha venido algún tipo de información de este tipo y te dé la máquina esta respuesta, reentrenar.
Entonces, con eso va poco a poco reentrenando para ir mejorando las respuestas. Entonces, ahí es donde la generativa te va dando pruebas o te da dando formas de ir reentrenando para que siempre el operador, cuando está contestando, tenga la respuesta que da la IA. Si no te gusta, le dice, oye, mándala a reentrenar, y los de segundo nivel van reentrenando la respuesta en tiempo real para que siempre vaya contestando mejor. Otra de las cosas que usamos también en el modelo este de generativa es las preguntas y repreguntas. Lo voy a enseñar. Me voy a una beca general concedida y me voy otra vez. ¿Cuándo voy a cobrar? Bueno, por supuesto, esto está preparado para cualquier tipo peyorativo, pues esto es una mierda. La máquina está preparada para cualquier tipo de información peyorativa, para decir, no utilice algo excesivo, taca, taca, taca. Y ahora dice, ¿cuándo voy a cobrar? Nunca. Esto no me gusta, pero no he cobrado aún. Le dice, le informamos que los pagos se van realizando de manera progresiva, deben mantenerse consultados periódicamente en la cuenta bancaria. Y ahora tú eres un tío muy pesado y dices, pero no me has dicho la fecha en la que voy a cobrar. En teoría le tiene que dar la misma respuesta, pero le hemos dicho a la IA, dice, oye, cuando te pregunte lo mismo y no le dé la misma respuesta para humanizar la respuesta, cógete la respuesta y redáctala de una manera similar que diga lo mismo, pero sin decir las mismas palabras. Así te da una sensación de que hay un humano detrás. Fijaos que está diciendo, le informamos que los pagos realizan de forma progresiva, y aquí dice, le informamos que los pagos están efectuándose de una manera escalonada. Eso lo ha hecho la IA sola. Está dando el mismo mensaje, pero para generar una sensación. Y ahora sí, vuelvo a decir, pero me va a decir cuando recibiré, que me voy a equivocar, recibiré el dinero de mi beca. Te estoy preguntando otra vez lo mismo. Otra vez, vuelvo a decir, estado de seguridad con él, le informamos que los pagos se van realizando de manera progresiva, deben mantenerse en la escuela. Sigue inventándose frases y palabras para dar un sentido más humano, pero está siempre diciendo lo mismo. No se puede salir del guión porque cualquier cosa puede inducir a eso. En definitiva, volviendo a la presentación, que es donde estaba antes, ¿cómo estamos usando el ChatGPT, la IA, en este modelo de atención a la ciudadanía? Pues el embedding en tiempo real, es decir, si metes una nueva pregunta, una nueva respuesta, recarga el algoritmo para que cuando alguien te pregunta algo relacionado con esa respuesta nueva, ya tengas una respuesta formulada, para no depender de un informático, de un entrenador, sino los operadores de segundo nivel, que son los que apoyan y les da instrucciones de primer nivel, van enriqueciendo. El algoritmo que usamos ahora es el 4O, que es el más reciente, que es el que entiende y responde mucho mejor que los anteriores. Tenemos un algoritmo de contestar lo mismo de otra manera, lo que acabamos de hacer. Hay una anonimización, eso no lo puedo enseñar porque es una cosa muy informática, pero cada vez que alguien, oye, soy Manolo García con DNI tal, y la beca no la ha cobrado, ¿qué tengo que hacer para que me llegue a la cuenta corriente? ¿O por qué no voy a pagar? La máquina, en cuanto ve Manolo García y 2948, inmediatamente lo reconvierte en una cadena que dice nombre 1, apellido 1, apellido 2, nombre y 9999D. ¿Para qué? Para no mandar a las plataformas de terceros datos personales. Ahí hay una parte algorítmica de anonimización en tiempo real. Tenemos un generador de preguntas que no lo puedo enseñar porque no me da tiempo, pero cuando tengo una respuesta le digo, dame 10 preguntas sobre esta respuesta, para que el entrenador sea mucho más óptimo, ¿vale? Tenemos implementado ya también para la respuesta de los operadores cuando está escribiendo, para que te ayude también a escribir algo más rápido. O sea, piensa que estamos aquí con cientos de miles de llamadas o de solicitudes, de incidencias, y a la hora de escribir, aquí lo tengo.
reescribir con un tono amigable, con un tono profesional, con un tono conciso. O sea, esto te coge el texto que tú has puesto aquí y te lo revisa, te lo reescribe para no mandar una respuesta con faltas de ortografía, con una redacción muy poco, digamos, literaria. Hola, vas a cobrar no sé qué. No, te lo reescribe automáticamente. Entonces, lo que está apoyando a los operadores para que la redacción sea muy precisa, muy profesional, incluso con tono amigable. Tú puedes decir, vaya tío, que no vas a cobrar. Y esto te dice, vale, que sepa usted que no va a cobrar porque no sé cuánto, no sé qué. O sea, te está ayudando el uso de ChatGPT para darle un tono amigable o un tono más profesional para que evitar que esos teleoperadores o esos que están respondiendo usen un lenguaje poco formal y poco administrativo. En esa parte también lo tenemos en la parte de entrenamiento. Y por último, donde también lo hemos aplicado, a veces tenemos incidencias en las que hay una pregunta, te repregunta, el problema no se resuelve, otra vez no sé cuánto, y le decimos, oye, hazme un resumen porque yo no tengo tiempo ni de leérmelo bien todo, ni nada de nada. Entonces, la máquina te hace un resumen de lo que ha ocurrido en esta incidencia, todo apoyado por la inteligencia artificial. Te dice, oye, mira, este es el ticket, la descripción del problema es que el usuario ha reportado que no puede enviar comunicaciones porque no se filtran los destinatarios en Seneca al intentar. El historial de acciones y observaciones es que en tal fecha, tal hora, Eugenio hizo esto, que después Eugenio añadió otro, no sé cuánto, no sé qué, las observaciones. Hubo un alto volumen de problemas relacionados. Esto es verdad, esto ocurrió esta mañana. Yo sé qué problema es, que es un problema que estaba hablando por teléfono cuando venía en el coche con Carlos Ramón. Esto es el problema, la incidencia afecta a una función crítica, que es la comunicación, y lo justifica con una prioridad asignada. Y ahora, conclusión, las incidencias reportadas aún están abiertas, están en proceso de resolución. Esto me lo ha hecho la IA sola. Lo demás que eran datos muy estructurados, pero yo ahora mismo esto es una información muy accesible, muy coloquial o muy fácil de entender de todo lo que está de forma muy estructurada, para en un momento dado mandarla por correo, mandársela a otra persona. Voy a acabar con un tema, vamos, lo que me queda voy a ser muy rápido. ¿Cuánto cuesta esto? Pues súper barato, que lo sepáis, que los servicios de analítica basados en temas de OpenAI y tal, el coste medio que estamos pagando por el uso de este servicio es alrededor de 0,90 céntimos al día, que estamos atendiendo de forma con chat automatizado, unos 200 chats. Esto empezamos a hacerlo en enero de 2023 y la media de chats que el día que estamos atendiendo con este canal, con este apoyo de inteligencia artificial, son 250. Me voy a saltar chatbot, los proyectos experimentales y ahora voy a hablar un poquito la parte más pedagógica de lo que estamos haciendo, como Consejería de Educación en nuestros docentes y en nuestros alumnos. Y esto ya acabo ya porque son 2 minutos. ¿Cómo empiezan los docentes a usar la IA? Espérate que no le he dado. Pues básicamente nuestros docentes están usando la IA generativa. Y tenemos ahora, como dije antes, un boom. Y además, curiosamente, yo estuve ayer en el CIMO y me dieron una revista que la tengo ahí. Y la revista, lo primero que ponía es 40 soluciones de IA para los docentes. Y ahora yo hacía la reflexión. Imaginaos que sois profesionales, que soy un albañil, que soy un fontanero, soy un funcionario, y te dicen de un día para otro que tiene 40 herramientas nuevas para hacer tu trabajo. Esto es una locura. O sea, tenemos ahora mismo a nuestros docentes como un boom de cuántas cosas tengo que hacer. Por supuesto, hay un cambio en el modelo pedagógico. ¿Cuál es el cambio en el modelo pedagógico? Que no le encargue ya ningún trabajo a los niños a casa, porque se lo va a hacer la IA. Que tú no vas a ser capaz de evaluar a esos niños de lo que han hecho porque se lo va a hacer la IA. Antes te lo podía ayudar a hacer los padres, pero es que ya eso se acabó, ahora te lo hace. Entonces, el modelo pedagógico es, no te puedes basar ya en enviar o encargar trabajos a casa. El modelo pedagógico es que tu trabajo, tu evaluación o tu seguimiento del alumnado es de lo que el alumno produzca en clase. Capacidades de puesta en escena, de ser capaz de sintetizar, de expresarse, de trabajar colaborativamente, hacer proyectos allí en el aula. O sea, el modelo pedagógico ha cambiado. Los docentes ahora lo tienen muy complicado. Las universidades tienen un problemón con ya trabajo fin de máster, con trabajo en el aula. Entonces, el modelo ha cambiado. Tenemos multitud de herramientas de IA. La mayor parte de los docentes están usando las herramientas generativas para apoyarse en temáticas. Hay GPTs ya en OpenAI de especialistas en matemáticas de sexto de ESO, hay GPTs preparados para lengua en cuarto de primaria, y a esos GPTs tú le pides
Hazme una situación de aprendizaje en la que trate como los alumnos en el ciclo del agua que tengan una ortografía nueva. Y la máquina te hace una situación de aprendizaje. Esta situación de aprendizaje se va a basar en hacer unos trabajos colaborativos, se va a evaluar en un criterio tal, se va a evaluar en unas competencias específicas tal. Te lo desarrollo todo. Al docente le ahorra un lado burocrático muy potente. ¿Qué más? Pues el propio docente, cuando está preparando la situación, oye, me hace falta una imagen del ciclo del agua. Antes tú te hartabas de buscar en Google la imagen del ciclo del agua. No. Dame una imagen del ciclo del agua en el que se vea lo típico. Que vea la lluvia, que la lluvia cae en un río, que el río llega al mar, que la mar se evapora y tal. Entonces se lo dice a la generativa y te produce esto. Móntame un vídeo que se vea... Tenemos ya capacidad de generar vídeos en tiempo real. Son herramientas, estímulos que le permiten al docente producir contenido para su docencia. Esa es la mayor parte de explosión de herramientas de inteligencia artificial para nuestros docentes. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que formar a nuestros docentes. Y en ese sentido la consejería también está muy involucrada en un ámbito que se llama la formación del profesorado, nuestro centro de formación del profesorado. Desde que empezamos el curso se han hecho 175 actividades formativas, se han formado ya a 11.000 docentes, un 10%, nos queda mucho por hacer, en materia de uso de la IA en el aula, pero también en la concienciación de nuestros alumnos de cómo deben usar la IA de forma responsable. Otro tema muy importante que está haciendo la consejería es formación reglada. Tenemos ahora mismo 24 cursos de especialización, que es como el siguiente nivel de la FP. FP está el grado medio, el grado superior y curso de especialización, que se imparte en 24 institutos de Andalucía, que es el curso de especialización de inteligencia artificial y Big Data, ¿vale? Educación pública. Y por último, también en el aula, desde etapas muy tempranas, en las asignaturas de computación y robótica se están metiendo ya elementos de inteligencia artificial para que los alumnos aprendan a concebir cómo funciona la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hay kits de robótica en que te le das un chismito de esto, se lo empotra en el aparato, la microbit con el Scratch, que son las herramientas que usan hechos, y ellos aprenden a programar dispositivos de robótica muy sencillos con inteligencia artificial que reconocen patrones o incluso que reconocen caras y conciben en su formación cómo usar la inteligencia artificial. Por último, y ahí acaba, el alumnado hay que concienciarlo, formarlo en el uso responsable de la inteligencia artificial para evitar este tipo de situaciones. Ese es uno de los retos pedagógicos que tienen nuestros docentes en este momento del tiempo y en este ámbito temporal que es en Andalucía. La concienciación en el uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Y ahí acabo, amigos. Ha sido un placer que me hayáis aguantado a esta hora y poco más.